Vamos adelante. Estábamos viendo el condensador, ¿sí? Habíamos visto circuitos con resistencia y condensador en serie. Y vimos cómo el condensador, si hay una fuente de energía, se carga, adquiriendo rápidamente el voltaje de la fuente. Y cuando está cargado y ya no hay una fuente de energía, más bien es el condensador quien entrega esa energía al circuito. Si en el caso es simplemente una resistencia, ella se va a encargar de disipar esa potencia, es decir, transformarla en otra forma de energía. Bien. Tanto la carga como la descarga se realizan siguiendo una ley exponencial, en un caso exponencial creciente para el voltaje y decreciente cuando ya no hay fuente de energía. El otro elemento que mencionaba como almacenador de energía es la bobina, o también llamada autoinductor. Mostraremos el título. Bien. La bobina básicamente está construida sobre un núcleo que puede ser ferromagnético. Imaginémonos un pequeño cilindro. Y sobre él se enrosca un hilo conductor, un cable. Entonces, si aplicamos una diferencia de potencial entre los terminales de este cable, el cable naturalmente que está aislado, es un cable con aislamiento que puede ser plástico o algún barniz aislante. Entonces, si aplicamos una diferencia de potencial entre los terminales, lo que produce la corriente que circula a través del cablecito es inducir un campo magnético. Entonces se produce un campo magnético lo cual va a generar que el núcleo se transforme en un imán. Si antes de aplicar la tensión no tenía propiedades de atracción sobre metales próximos, al circular la corriente se convierte en un imán. Es decir, que puede atraer metales cercanos. Una aplicación conocida de esto es justamente la que seguramente han visto muchas veces en películas. En ciudades grandes hay cementerios de automóviles donde van a depositar los automóviles que ya no se usan. Entonces, para poder mover fácilmente estos automóviles de un lugar a otro,
e inclusive para meterlos en una máquina que los compacta, para luego reciclar ese material, utilizan justamente estos electroimanes, ¿no? Es un imán controlado por corriente continua, ¿sí? El imán no tiene ninguna efecto mientras no circula corriente, entonces lo mueven hasta encontrar el auto que van a mover, lo colocan encima del auto y energizan el imán. Entonces, este atrae al automóvil, lo trasladan hasta el lugar donde se va a depositar, quitan la energía y el automóvil cae, ¿sí? Por efecto de la gravedad. Entonces, esa es una aplicación de el electroimán, es decir, de la inducción de campo eléctrico a campo magnético. Ahora, el campo magnético también tiene efecto inductivo, pero solamente si es variable en el tiempo. Entonces, si yo tengo un campo magnético variable en el tiempo, con una bobina, ¿no? Si tengo este campo magnético, y en ese campo magnético introduzco una bobina, el campo magnético, al ser variable en el tiempo, induce corriente en la bobina. Ahora, del mismo modo, si colocamos en una bobina alguna fuente que introduzca una corriente variable en el tiempo, esta va a inducir campo magnético variable en el tiempo, el cual produce el mismo efecto sobre la bobina, es decir, autoinduce corriente. Entonces, de esa manera, podríamos decir que si cerramos el circuito, esa corriente va a permanecer por mucho tiempo, lo mismo que en un condensador se puede almacenar energía como campo eléctrico, como una diferencia de potencial. En una bobina se almacena la corriente en forma de interacción entre campos eléctrico y magnético, ¿no? Entonces, podemos almacenar energía en una bobina y esta se va a manifestar como una corriente eléctrica. El arreglo este se conoce con ese nombre, ¿no? Con el nombre de bobina o de autoinductor. Se fabrican tanto con núcleo ferromagnético y también con núcleo de aire. Las bobinas de valor pequeño se las hacen con núcleo de aire. Es decir, es un tubito muy pequeño, normalmente son pequeños, y sobre él se enrosca un cable aislado. Se asocia con esto una propiedad llamada autoinductancia, a la cual se la designa con la letra L mayúscula.
la cual es proporcional a la longitud de arrollamiento e inversamente proporcional al diámetro de este. Entonces, si tenemos un tubito sobre el que se ha arrollado el cable aislado, que tiene longitud L, y diámetro D, entonces la autoinductancia es, decía, directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional al diámetro. También es muy común expresar de esta relación longitud-diámetro en términos de el número de vueltas, el número de espiras que se ha realizado del cable alrededor del núcleo, ¿no? Teniendo en cuenta que el cable tiene un grosor específico y colocando las espiras bien apretadas, estas van a alcanzar una cierta longitud. Entonces, el número de espiras multiplicado por el diámetro del cable nos daría la longitud total, ¿cierto? Entonces, se puede extraer aquello de la longitud y ponerlo en función del número de espiras. Entonces, la relación que queda es el diámetro del cable y el diámetro de la bobina en sí, ¿cierto? Entonces quedaría de otra forma expresada la autoinductancia en función del número de espiras. Bueno, a esto hay que añadirle una constante, que es una constante propia del material del que está hecho el núcleo. Si el núcleo es de aire o es de algún material ferromagnético, eso también va a determinar la autoinductancia. Y esta se expresa en una unidad que se conoce como Henry. Unidad de medida. Y se simboliza con la letra H mayúscula. Ahora, en cuanto a las relaciones eléctricas, al igual que antes se me olvidaba el símbolo, ¿no? Las bobinas se las representa para fines de esquemas de circuitos de esta manera. Ahora decía, las relaciones eléctricas, al igual que en el condensador, son íntegro-diferenciales. Entonces, si tenemos una bobina con autoinductancia L,
y en ella circula una corriente I. Esa corriente se va a relacionar con el voltaje de esta manera. El voltaje en la bobina es L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y del mismo modo podríamos decir que la corriente es 1 sobre L, la integral del voltaje respecto al tiempo. Entonces aquí podemos ver claramente que no habrá voltaje si la corriente es constante. ¿Sí? Si la corriente es constante, la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Y eso es lo que ocurriría si en esta representación que hacía de la bobina aplicamos corriente continua, ¿no? Como la bobina está hecha por un cablecito normalmente delgado de cobre, la resistencia de este es muy baja, podríamos decir prácticamente 0. Entonces, aplicando una corriente constante, la derivada de una constante es 0, el voltaje va a ser 0, que es el voltaje de un cortocircuito, ¿sí? Puesto que el cable constituye prácticamente un cortocircuito. La expresión integral más bien nos indica cómo es que se acumula corriente cuando el voltaje es variable en el tiempo. Ahora, lo mismo que vimos con el condensador, es posible tratarlo con la bobina, ¿sí? Es decir, podríamos construir un circuito que contenga bobina y resistencia, ¿sí? A ese lo llamaríamos circuito LR o RL, como quieran ver. Con el condensador lo habíamos hecho en serie. Con la bobina podríamos hacerlo en paralelo. Entonces, si cambiamos todos los términos, paralelo por serie, corriente por voltaje, deberíamos tener un comportamiento similar. Entonces, ¿cómo vamos a construir el circuito? Una fuente de corriente constante, ¿sí? La cual se va a conectar o no con un circuito constituido por una resistencia y una bobina en paralelo. Entonces aquí podríamos poner una llave que también se llame S. Los puntos entre los que puede conmutarse la llave son el extremo de la fuente de corriente, lo llamaremos B, y un extremo abierto, que llamaremos A. ¿Bien? Entonces esta llave S puede estar en la posición A o en la posición B.
Ahora, de lo que se trata es de determinar cuál va a ser el voltaje, como están en paralelo, el voltaje común. ¿Sí? Si están en paralelo, el voltaje es único en la resistencia y también en la bobina. ¿No? Elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, podríamos partir de esa expresión. Ahora, apliquemos lo que habíamos hecho con el condensador. Condiciones iniciales. Entonces, consideremos que la llave ha permanecido en la posición A mucho tiempo. ¿Sí? Decíamos en nuestro circuito con condensador y resistencia, mucho tiempo, lo suficiente como para que no exista energía almacenada. ¿Sí? Matemáticamente infinito es ese tiempo, pero en términos de tiempo real, podríamos decir que no es necesario esperar tanto. ¿Sí? Entonces, con unos cuantos segundos es suficiente, dependiendo de los valores de R y L. Entonces, S ha estado en la posición A mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay energía en la bobina. Y la energía en la bobina se almacena en forma de corriente. Es decir, que la corriente esta corriente I es cero. Entonces, I en T igual a 0 es igual a 0. Y vamos a llamar 0 al tiempo en el que se produce la conmutación de A hacia B. Entonces movemos la llave de A hacia B en T igual a 0. Entonces, el par resistencia bobina se conecta a esa fuente de energía, a la fuente de corriente. Con lo cual, podríamos ahora escribir la ecuación de Kirchhoff de corrientes aplicada al nodo S. ¿Sí? Entonces, en el nodo S voy a tener, fíjense, 3 corrientes. ¿Sí? La corriente, a esta la llamaremos IL por ser la corriente en la bobina. Habrá otra corriente en la resistencia. Y la corriente que entra al nodo, que es la de la fuente. ¿Sí? Bien, entonces, la suma de corrientes en el nodo S sería IL más IR, ¿cierto? Ambas salen del nodo, menos IS porque entra al nodo. Y esa suma es igual a 0. ¿No? Ya sabemos que el llamar positiva a una corriente nada más
significa que corrientes de sentido contrario van a tener signo negativo, ¿sí? Entonces, si hemos decidido llamar positivas a las corrientes que salen del nodo, la que entra es negativa. Ahora podemos manifestar esa misma ecuación en términos del voltaje, ¿sí? Otra página. Y aquí escribo IL más la corriente en la resistencia, que es nada más que el voltaje dividido entre la resistencia, ¿sí? Eso por ley de Ohm. Este voltaje que es común a las dos. Ahora, la corriente en la bobina, habíamos dicho que tiene una relación con el voltaje y esa relación es del tipo diferencial, ¿cierto? ¿No? La corriente en la bobina es 1 sobre L integral del voltaje. Siempre hay relación íntegro-diferencial entre corriente y voltaje. Bien, entonces ahora para darle un tratamiento más cómodo a esta expresión, voy a derivarla. La derivada de IS al ser una constante es 0, ¿cierto? Y de aquí despejo B. El voltaje B queda como menos L sobre R, derivada de B respecto al tiempo. ¿Sí? La misma expresión, fíjense, que habíamos obtenido con el condensador. La diferencia está en que en el condensador, en lugar de voltaje, teníamos corriente. ¿Sí? Y en lugar de autoinductancia L, teníamos 1 sobre C. Entonces, el comportamiento del voltaje, lo dice esta ecuación, es el mismo que el de su derivada, con signo cambiado, ¿sí? Entonces significa que va a tener una forma exponencial decreciente. Podemos proponer esa forma de solución. B de t será K por E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Que es una forma exponencial decreciente, ya que su derivada tiene la misma forma. Bien, si reemplazo en la ecuación, en lugar de B pongo esta expresión y en lugar de la derivada pongo esta otra.
Entonces puedo simplificar K, porque aparece como factor en las dos expresiones. También podría quitar la parte exponencial, asumiendo que esta es 0 únicamente cuando t es infinito. Entonces excluimos el infinito. Por lo tanto, se puede simplificar esta expresión con esta otra. De manera que ahora estamos en condiciones de obtener tau. Paso este tau que está dividiendo al otro miembro, va a ir a multiplicar a lo que quedó aquí, que es 1. Y menos por menos más, L sobre R es la constante de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora lo que nos queda es determinar el valor de K. Y esto en el circuito con condensador y resistencia lo habíamos hecho aplicando la condición inicial. ¿Cierto? Entonces, en esta expresión de acá, voy a aplicar la condición inicial. Y L en t igual a 0 más B también en t igual a 0 sobre R menos IS es igual a 0, ¿cierto? Entonces, y L en t igual a 0, lo habíamos anotado acá. En t igual a 0, la corriente es 0, ¿cierto? El voltaje en t igual a 0 lo puedo expresar de aquí, ¿sí? Si t es 0, E a la 0 es 1, entonces el voltaje en t igual a 0 es K. Menos IS, ¿cierto? Y de aquí puedo encontrar el valor de K. ¿Sí? De manera que ahora ya podemos reconstruir la forma que va a tener el voltaje en función del tiempo. Decíamos, es K por E a la menos T sobre tau, donde K es R por IS y tau es L sobre R.
Bien, ahora de esta expresión podríamos obtener la expresión de la corriente en la bobina. ¿Cierto? Otra vez recurrimos a esta ecuación. IL más V sobre R menos IS igual a 0. Y de aquí voy a despejar IL. IL es IS menos V sobre R. ¿Sí? Como V es R por IS, se cancela una R con la otra y nos queda IS a la menos RLT, ¿cierto? De donde puedo factorizar IS, de manera que me queda 1 menos E a la menos RLT por IS. ¿Sí? Entonces, si reconocemos estas dos expresiones, el voltaje, que es común tanto a la resistencia como a la bobina, y la corriente de la bobina, vemos que el voltaje en la bobina tiene forma exponencial creciente, en tanto que la corriente tiene una forma, perdón, decía, el voltaje tiene forma exponencial decreciente, ¿sí? Decreciente. En cambio, la corriente en la bobina es exponencial creciente. Entonces, si hacemos la representación gráfica de ambas, aquí voy a poner B, veo que tiene un valor inicial que es R por IS, y este decrece rápidamente de manera exponencial, haciéndose prácticamente cero en T igual a la constante de tiempo, ¿sí? Entonces, esto que es 5 veces tau, es donde el voltaje ha caído a menos de 1%. Del mismo modo, la corriente en la bobina sigue una ley exponencial creciente, tendiendo al valor IS sin tener que esperar hasta el infinito en 5 veces tau, donde prácticamente ha alcanzado el valor extremo, faltándole solo 1%. Entonces aquí está 5 veces tau, y en ese instante alcanzó más de 99%, ¿cierto? Me falta menos de 1% para completar IS. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien.
Ya conocemos cómo se comporta un circuito con condensador, un circuito con bobina. Veremos ahora cuál es el comportamiento de un circuito que contenga condensador y bobina. Entonces, si dispongo de un circuito formado por un condensador y una bobina, y por comodidad voy a decir que, obviamente que si no hay energía almacenada en ninguno de los dos, pues eso va a permanecer para siempre, ¿sí? Pero si de alguna manera se ha conseguido energizar alguno de los dos, pensaremos que fue el condensador, T igual a 0. El voltaje en el condensador tiene algún valor Bs y la bobina está totalmente desenergizada. Bueno, ya no correspondería decir I, sino bien, entonces esos son los valores iniciales. En T igual a 0, el condensador tiene un voltaje Bs. Y la bobina no tiene almacenada corriente. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La energía del condensador, que es un campo eléctrico, va a producir corriente en la bobina. De manera que la bobina va a adoptar ahora esa energía y se va a generar un campo magnético, el cual va a autoinducir corriente, la cual volverá a cargar al condensador. El condensador a su vez se carga, se descarga en la bobina y así empiezan a cambiarse energía de un lado al otro. Veamos cuál es el comportamiento de ese intercambio de energía. Estamos asumiendo aquí que los elementos son completamente ideales, es decir, que no hay de ninguna manera pérdida de energía. ¿Sí? ¿Cuándo se pierde la energía eléctrica? Cuando hay una resistencia, porque la resistencia transforma la energía eléctrica en otra forma, ¿cierto? Luz, calor, lo que sea. Entonces, si no hay resistencia, si consideramos que la bobina está hecha de un alambre ideal, que tiene resistencia cero, y que el condensador es perfecto, y no hay fugas de una placa hacia la otra, entonces no hay forma de que se pierda la energía. Bien, entonces si tratamos el tema desde el punto de vista del voltaje, viendo que están en paralelo, el voltaje es común. Entonces, debería suceder que, considerando ese voltaje, hay dos corrientes, ¿sí? Una corriente por la rama del condensador y otra por la rama de la bobina.
corriente IC, corriente IL. ¿Sí? Ambas salen del nodo, de manera que son positivas si las quiero ver con algún signo. No hay más corrientes, la suma de las dos es 0. La corriente en el condensador es integral, ¿cierto? Uno sobre C integral de B de T. En tanto que en la bobina está dada por lo que hemos anotado recién, ¿sí? Porque estoy al revés, ¿no? Así que estoy al revés. La corriente en la bobina es derivada. Es integral y en el condensador es derivada, ¿sí? Entonces, borremos esto. Estoy al revés. La corriente en el condensador entonces es C por la derivada de D de T. Y la corriente en la bobina es 1 sobre L integral de B de T. Igual a 0. Para facilitarme esto voy a derivar toda la ecuación. Siempre es más fácil trabajar con derivadas que con integrales. Entonces derivamos. Derivada segunda de B respecto a T 2 veces. ¿Sí? Y de aquí despejo B. Y otra vez voy a acudir a la experiencia que tenemos con funciones, ¿sí? La pregunta es, ¿qué función conocemos que tenga la misma forma? ¿Sí? Estamos pensando en esta B, que tenga la misma forma de su segunda derivada cambiada de signo. Seguramente ya tienen la respuesta, pero no se están atreviendo a decirla, ¿sí? ¿Alguien puede decirme qué función conocemos que tenga la misma forma de su segunda derivada, pero con signo cambiado? Ya no es la función exponencial, ¿cierto? Porque la exponencial decreciente tiene signo cambiado en la primera derivada, pero en la segunda ya se vuelve otra vez positiva. ¿Qué tal con las trigonométricas? La función seno, ¿sí? La derivada de seno es coseno. Y la derivada de coseno, que vendría a ser la segunda derivada, es menos seno. Es decir, que se repite la forma, pero con signo cambiado. ¿Cierto? Entonces, probemos eso. Que sea B igual a alguna constante, la voy a llamar A mayúscula, por seno
de omega t, siendo omega la frecuencia angular. ¿Sí? A es la amplitud de la sinusoide, omega su frecuencia angular. Entonces, la primera derivada es A por omega, ¿cierto? Seno de omega t. Y la segunda no, perdón, es coseno, ¿no? Ya lo sé. Me he distraído ahí bien. Esto de los bloqueos. Bien, entonces derivada de coseno es menos seno, tendría menos la derivada del argumento, introduce otro omega aquí, va a ser A por omega cuadrado, seno de omega t. ¿Estamos bien? Entonces, efectivamente, la segunda derivada tiene la misma forma, es decir, seno con signo cambiado. Bien, si reemplazo eso en la expresión anterior, en lugar de esta B voy a poner esto, y en lugar de la derivada voy a poner este otro. ¿Sí? Entonces tengo A por seno de omega t es igual a menos LC por la derivada. LC dije y puse LL. Menos A omega cuadrado seno de omega t. Ahí. Entonces puedo fácilmente simplificar A, puesto que es una constante. También podría simplificar seno de omega t, exceptuando cuando el seno es igual a 0. Entonces vale esto simplemente quitando esos extremos, es decir, omega t igual a 0, igual a pi, igual a 2pi, etcétera. Todos los múltiplos enteros de pi. En tal caso, nos ha quedado 1 igual a menos por menos más LC omega cuadrado. Entonces, omega había sido 1 sobre la raíz cuadrada de LC. ¿De acuerdo? Entonces, omega es 1 sobre la raíz de LC. Esa es la frecuencia angular. Suele llamarse frecuencia natural. Es la frecuencia a la que oscila ese intercambio de energías. De energía almacenada en el condensador a energía almacenada en la bobina, es decir, de campo eléctrico en el condensador, campo magnético en la bobina.
Ahora, ¿cuánto es A? Para conocer A, simplemente podría irme ¿a dónde? A esta expresión, ¿sí? O simplemente aquí, ¿no? La condición inicial, el voltaje en el condensador en T igual a 0 es igual a Vs. Aquí hay una contradicción, ¿no? Parece que vamos a tener que cambiar seno por coseno. Aquí hay una contradicción. Porque si el voltaje en T igual a 0 es Vs, fíjense que en 0 la función seno vale 0. Entonces de ninguna manera podría ser Vs. Por lo tanto, voy a tener que, perdón por esto, cambiar seno por coseno. ¿Sí? La función coseno tiene la misma virtud de que su segunda derivada tiene la misma forma, pero con signo cambiado, ¿no? Entonces, aquí la primera derivada, si vamos a hacer ese cambio, es menos seno. Y la segunda derivada, menos por menos, más coseno, ¿cierto? Bueno, entonces, el valor inicial, T igual a 0, que hemos dicho que es Bs, sería igual a A por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces significa que A es igual a Bs. Entonces, finalmente, la forma que tiene el voltaje en función del tiempo es Bs coseno de omega t. Es decir, que el voltaje oscila sinusoidalmente ya, en el eje horizontal voy a poner no t, sino omega por t, así nos evitamos estar buscando tiempos. Entonces esto es pi, 2pi, 4pi. Y aquí voy a poner Bm. No, Bs se llama, ¿no? El valor inicial, 2, 4, aquí está menos Bs. Entonces, el voltaje inicia en Bs, ese es su valor inicial, se mueve como coseno.
El coseno de 0 es 1, el coseno de pi es menos 1. Así. Bueno, este está simplemente jalado de los pelos. Ahí. Bien. Entonces, si podemos construir un circuito como este, con todas las condiciones iniciales y las condiciones ideales, ¿sí? Es decir, que el cable con el que se ha hecho la bobina tiene resistencia cero, no hay pérdida en ese sentido de energía. Entonces, el par o condensador bobina, si de alguna manera recibe una energía externa, va a sostener esa energía, cambiándola de una forma a otra. Y ese cambio sigue una ley sinusoidal. Bien. Ahora, desde luego que si consideramos la posibilidad de que haya un elemento que disipe la energía, que la transforme en otra forma, como es una resistencia, entonces esta energía se va a ir convirtiendo en otra forma gradualmente. Se va a ir perdiendo esa energía. Entonces, si el circuito tuviera resistencia, condensador y bobina, ¿cierto? Y bueno, de alguna manera se ha introducido una energía en el condensador, se ha cargado el condensador inicialmente a un valor. Y asumamos que la bobina no tiene energía. T igual a 0. Entonces, entre el condensador y la bobina pueden intercambiar energía conservativamente, es decir, van a conservar esa cantidad de energía. Pero como hay un elemento capaz de transformar esa energía a otra forma, esta se va a ir perdiendo y ya no se va a conservar. Como veíamos la conservación de esa energía en la amplitud, ¿sí? Se mantiene la amplitud constante. Entonces aquí la amplitud va a ir disminuyendo de manera que esta resistencia va transformando la energía en otra forma. Entonces,